quiero agradecer y extender el agradecimiento a todos los compañeros que me invitaron al cierre de este Congreso de Economía y Trabajo. Quiero ser breve porque la verdad es que si no lo fuera sería poco inteligente de mi parte ponerme a hablar de economía y de trabajo con este panel increíble que tenemos, que son la palabra autorizada para hablar. La compañera recién Cintia Comunera hizo un análisis perfecto, la compañera Lorena Pocoy, candidata legisladora, militante territorial y un cuadrazo, la compañera Paula Español también un cuadrazo economista, de esa nueva generación de economistas que ponen la economía para el bienestar de la nación en el marco de los principios de la justicia social. Entonces, bueno, ¿qué me queda decir a mí? También vamos a compartir el panel con el ministro de Trabajo de la Nación, el compañero Carlos Tejada, ministro militante, como le decimos dentro de la militancia, porque es un compañero comprometido con las bases. Yo me acuerdo que a mí me tocaba siempre presentarlo a Tomado, perseguirlo por una bandera de la organización para que se saque una foto conmigo, que hoy voy a estar acá compartiendo el panel con él. Y quiero contar una anécdota pequeña y corta, que es una vez en la inauguración de una unidad básica, el compañero vino con 39 grados de fiebre, pero estuvo ahí con la militancia, vino a hablarnos, a contarnos. Eso es ser un ministro coraje. Y también es un ministro coraje porque él agarró el Ministerio de Trabajo en 2003, como contaba la compañera, y si nosotros nos situamos en ese contexto histórico, lo que le pasaba a los trabajadores en ese 2003, ese ministerio estaba profundamente vacío